Excelente, excelente. Mi hermano Alexito, si nos habilita, por favor, el de compartir pantalla y ahí aprovechamos hasta que se vayan presentando. Mi hermana María Magdalena, ¿no es cierto? Dios le bendiga. Adelante siempre en el ministerio. Nuestra hermana Neri. Buenas noches, hermano pastor, hermanos, compañeros de clase, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Neri Yuquilema, soy del Cantón Payatanga, asisto a mi congregación, Iglesia Águila de Quirios, de estado civil soltera, actualmente como servicio, ayudando a mi papá como maestra y aquí también sirviendo como docente. Amén. ¿Quién es su papi, mi hermana Neri? Hermano Abel Yuquilema. Abel. Mm, Saludos a mi hermana Abelito. No sé si se habrá olvidado de mí. nada, sí sabe acordarte. Amén. Mi hermano David, yo sé que está como oyente, pero preséntese. Conozcámonos un poco. Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Yo soy de Ecuador, Guayaquil. Vivo en Estados Unidos y la iglesia que congrego es Monte de los Olivos y el pastor es Enrique Salambay, que está Ok. encargado hasta ahora. Ujú. Monte de los Olivos, excelente. Amén. Dios le bendiga. ¿Está sirviendo en algún área? Soy Ogier y a veces en sonido cuando no está el encargado del sonido, de los sonidos. Excelente, Amén. excelente. Qué bueno, qué bueno. Mi hermana María Tagua le tengo en la pantalla. Buenas noches, hermano pastor y todos los Amén. hermanos. Buenas noches. Mi nombre es María Morocho. Estoy casada. Estoy congregando en la Iglesia Jesús de Nazaret. Soy de Chimborazo, Payatanga. Ayudo a veces con el cuidado de los niños en la iglesia. Excelente, mi hermana María. Que Dios le bendiga. Siempre, siempre es importante considerar la necesidad de servir al Señor y eso es bueno. Saludos igualmente. Mi hermano Jorgito, escuchamos. Hermano pastor, muy buenas noches, igual con todos los hermanos y hermanas que están presentes. Bueno, actualmente vivo acá en Ciudad de Riobamba, y congrego Iglesia Jesús Nuestra Generación y estoy llevando lo que es todo el tema del sonido, hermano. Muy bien, excelente. Sabe que es muy necesario personas responsables en ese tema de sonido y me alegra mucho, mi hermano Jorgito. Mi hermana Jenny, le tengo en pantalla, Jenny. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Eh, Mi nombre es Jenny Guapi. Perdón. Ven. Creo que tiene habilitados dos dispositivos. Sí, es que lo que pasa es que justo la computadora Bueno, bueno, el no eco me no nos... quiere coger la cámara y eso me están ayudando justo ahora. Ok. Mi nombre es Jenny Guapi de la ciudad de Santo Domingo. Mi iglesia se llama Yo Soy la Raíz. Mi pastor José Miranda y pues estoy sirviendo a la iglesia y a Dios como multimedia, en la área Excelente, multimedia. Y así excelente. mismo, cuando no viene una maestra de la escuela dominical, pues ya me toca a mí también Ah, ayudar. qué bendición la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene y eso es motivante. Jeremy, Buenas noches, hermano pastor. Buenas noches a todos. Mi amén. nombre es Jeremy. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Soy de Chimborazo, exactamente. Ahorita mismo estoy en la iglesia Middlebury, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Y el pastor es Alex Vargas. Actualmente estoy con los jóvenes. Yo participo con los jóvenes. Y eso, amén. Amén, me alegra mucho, Jeremy. ¿Alguien más está como un ser en pantalla? Creo que no está conectado. Bien, listo. Bueno, esto debía haber hecho el primer día de clase,
Pero qué importante conocernos, qué importante saber en las áreas que ustedes están sirviendo, qué importante saber la disposición del corazón de cada uno de ustedes. Me perdona que alce un poquito la voz porque hay un fuerte aguacero ahorita aquí, entonces la lluvia es fuerte. Entonces, de pronto, para que no haya ninguna interferencia. Entonces, mis hermanos, una de las cosas importantes dentro del estudio teológico es servir a Dios con excelencia. Y me alegro muchísimo desde ese punto de vista. De una y otra manera, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Siempre digo yo en la iglesia, no todos son predicadores, no todos son músicos, pero cada uno aprende a servir a Dios con la capacidad que nos ha dado. Número uno. Número dos, de la misma manera, no podemos estancarnos por decir, como siempre digo yo a una de mis hijas, que es líder de alabanza, siempre le digo a ella, Dios te usa en la alabanza, pero también debes buscar crecer más allá de la alabanza, porque realmente cuando nos enfocamos en darle al Señor lo mejor, buscamos las maneras de nosotros también crecer. Y al menos en esta materia ha sido muy importante poder entender eh, la esencia de lo que es el cristianismo, el nuevo nacimiento, lo que ya hemos tratado sobre el arrepentimiento verdadero, lo que hemos tratado, la importancia de alguna manera del perdón, de la fe, todo lo que representa la iglesia. Y habíamos quedado pendiente en la clase anterior sobre el capítulo 3 y hoy vamos a abordarlo todo. Y es netamente fundamental porque esto nos permite a nosotros abrir nuestra mente más allá de lo que nosotros sabemos y conocemos la palabra. Créanme, mis hermanos, vuelvo a reiterar algo que yo lo había dicho en la clase, en una de las clases anteriores. El problema del cristianismo de ahora es que ya no se está generando la conversión, el nuevo nacimiento. Y me dirá, pastor, ¿por qué? Porque lamentablemente hoy se están adaptando a la religión de la familia. Por decir un ejemplo, me imagino que la mayoría, o por no decirlo todos los que estamos de acá, venimos de familias cristianas, ¿no es cierto? O no sé si alguien viene de familias que no hayan sido cristianas. Porquito me hace seña que su familia no es cristiana o sí. Bueno, hermano pastor, es verdad que yo prácticamente no es que vengo prácticamente desde, ¿cómo decir? Desde raíz, como decir, familia cristiana, sino desde familia católica. Pero por la misericordia de Dios he podido estar aquí Wow, qué iniciando. bendición, qué bendición, mi hermano Jorgito. De verdad que en la mayoría de nosotros, perdón que tengo un inconveniente acá, en la mayoría del cristianismo de hoy, lamentablemente se está dando ese detalle, que se están adaptando a la religión de los padres. O sea, pasamos la escuela dominical, pasamos el ministerio de jóvenes, estamos en la iglesia motivados por la alabanza, motivados tal vez por el grupo de jóvenes, por la danza, por el coro. Pero créame que lo que se necesita es que cada persona conozca a Cristo en una conversión genuina. Para mí eso fue fuerte. ¿Por qué digo que fue fuerte? Porque en algún momento de la vida yo decía, es que yo he visto a mucha gente o sea, con antecedentes, con vidas desordenadas y gente que testifican y dice, yo antes era un delincuente, yo antes era un drogadicto, yo antes era un borracho y testifican cómo Cristo cambió sus vidas. Entonces, cuando nacemos en hogares cristianos, lamentablemente, alguien diría, no han vivido el mundo. Yo entendí algo. Es una bendición y un privilegio nacer en un hogar cristiano. Pero también debemos entender que por nacer en hogar cristiano, no es que la salvación sea familiar. Cada uno de nosotros necesitamos realmente experimentar la conversión de un nuevo nacimiento. Pastor, ¿qué es eso? El nuevo nacimiento es reconocer que somos pecadores. Pastor, pero yo no he vivido desordenadamente. Pero es que no solamente pecado es, por decir un ejemplo, adulterio, fornicación, borrachera, drogadicción.
No, no, no. Algunas personas piensan que pecado solamente es de eso. Primeramente, todos debemos ser conscientes. Creo que algo había tratado en una clase anterior, cuando les decía que no todos, o sea, el ser humano de hoy no nace bajo la imagen y semejanza de Cristo. Hoy se nace bajo la naturaleza pecaminosa. Incluso si ustedes leen rapidito ya para entrar a clases, el libro de Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante, ustedes van a encontrar una palabrita que quisiera que ustedes puedan leer en otra versión o puedan buscar en un diccionario bíblico qué significa y nos vamos a dar cuenta lo que realmente es la persona o cada uno de nosotros. Santiago 1:12 en adelante, si alguien puede dar lectura, le agradezco infinitamente. Amén, pastor. Amén, le escucho. Santiago 1:12, así dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Pero siga todavía. A los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Siga. ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concu- Esa palabrita. concupiscencia es atraído y seducido. 15. Repita de Entonces, nuevo esa lectura. Hasta ahí nomás, repita. El 12 dice, bienaventurado, como dice el varón que soporta la tentación, porque después de haber resistido la prueba, heredará la corona de vida. El 13 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. El 14 que dice, sino que desde su propia concupiscencia. No sé si alguien me puede volver a leer o busca a alguien en otra versión, el versículo 13. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Si vuelve a leer mi hermana Magdalena el verso 14. el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Correcto. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. ¿Qué es la palabra concupiscencia? ¿Alguien lo puede buscar rápidamente? ¿O tiene otra versión bíblica y lo puede encontrar? El deseo desmedido de deseos deshonestos o materiales. Claro, el deseo de la carne. Se resume en una palabra, el deseo de la carne. Correcto, mi hermano Davis. El deseo desmedido de la carne es que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por eso es que decimos, es que solo Adán y Eva fueron hechos bajo imagen y semejanza de Dios. Pero después de Adán, todos nacemos bajo naturaleza pecaminosa. Ojo con lo que estoy diciendo. Y como todos nacemos bajo naturaleza pecaminosa, todos necesitamos de Cristo. Pastor, yo crecí en una escuela dominical. Pastor, yo crecí en un ministerio de jóvenes. Sí, pero la pregunta es, ¿usted vivió el nuevo nacimiento? ¿Se acuerdan la tarea que hicieron la semana anterior? ¿Se acuerdan cuando se les pidió el testimonio de su conversión? Entonces, el testimonio de la conversión no es haber solamente pasado al frente, porque generalmente nosotros hemos hecho una norma, una regla de quién quiere recibir a Cristo esta noche, pase adelante. Yo le digo una cosa, hay gente que no ha pasado adelante por vergüenza, pero ha aceptado a Cristo en su asiento. O hay gente que ha pasado adelante por obligación. Y a veces nosotros decimos, este hermano aceptó a Cristo, pero pasó por obligación familiar, por obligación de una esposa, de un esposo o de un padre. El nuevo nacimiento es entender y abrir nuestros ojos que somos pecadores, que ya no queremos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Yo nací en una familia cristiana, como les había dicho, y para mí siempre fue una batalla durante gran parte de mi vida. Y sabe, no hay nada más hermoso entender que ese nuevo nacimiento, Cristo nos da una nueva vida, una nueva forma de pensar,
no dependemos de una emoción, no dependemos de las grandezas de la vida, sino que nos apasionamos por la obra. Hay algo que arde en el corazón, hay algo que quema en el corazón y queremos servirle a Dios. Claro, no es que la nueva vida nos trae perfección, porque perfecto solamente Cristo. Pero en la nueva vida, a pesar de los errores, el Espíritu Santo siempre va a redarguir para que nosotros nos acercamos a Cristo en arrepentimiento, ordenando nuestras vidas. Mis hermanos, si usted ha vivido esa experiencia del nuevo nacimiento, bendito sea el Señor. Pero si usted no ha vivido todavía esa experiencia, pídale a Dios y diga: Señor, toque mi corazón, trate en mi vida. Quiero vivir esa experiencia de un nuevo nacimiento. Conocí en un viaje misionero, hemos hecho muchos viajes misioneros, bueno, en los seminarios que he trabajado, en los seminarios castellanos principalmente, se ha hecho a la selva, y ahí conocí un viaje misionero a un hombre que era homosexual. Y ahí vi cómo Dios había cambiado su vida. Y es ahí donde uno se da cuenta que Cristo Jesús cambia vidas. He conocido gente alcoholizada, he conocido gente llena de drogas en su vida, en su pasado, y cómo Cristo ha cambiado su vida. Eso es el nuevo nacimiento, una nueva criatura. Y Dios haga eso siempre de cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos al material y avanzamos rápidamente. Bueno, esto es todo lo que habíamos visto ya. Bien, solamente para hacer recuento, aquí le tengo ya una imagen mucho más clara de lo que es el Antiguo Testamento, recordando un poco de cómo nosotros debemos leer la palabra de Dios, y le voy a dar las recomendaciones pertinentes. Siempre voy a sugerir que podamos nosotros hacer una lectura secuencial. Primero, les voy a decir algo. Cada uno de nosotros debemos tener un tiempo establecido, como tenemos el tiempo del desayuno, tenemos el tiempo del almuerzo, tenemos un tiempo de la merienda. Vamos a poner un ejemplo. Usted al mediodía no pudo almorzar porque le faltó tiempo, pero usted ya 3, 4 de la tarde, usted está con hambre y esas horas está almorzando. O sea, a pesar de que no haya podido almorzar en esa hora, usted después está almorzando. ¿Por qué le pongo esto como ejemplo? Porque es importante que cada uno de nosotros tengamos un tiempo devocional. Tal vez usted no puede todos los días, pero no sé, tal vez pasando un día. Tal vez usted dice: para mí es mejor hacerlo en la madrugada, o alguien dirá: para mí es mucho mejor en la noche, cuando todos se van a acostar. Siempre es bueno, les recomiendo, escudriñen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando Biblia, mis hermanos, y créanme, mis hermanos, tenemos la necesidad de conocer la palabra, porque a medida que nosotros vamos leyendo y esta línea del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es maravilloso. Ustedes más adelante se van a encontrar con otras materias donde necesitan conocer básicamente cosas fundamentales. Es más, cuando ustedes estudien hermenéutica, homilética, exégesis, necesitan conocer Biblia para poder interpretar. A veces el ser humano, el cristiano, se aprende 15, 20, 30 versículos, se aprendió la historia de David y Goliat, se aprendió la historia de Jesús y los discípulos, se aprendió la historia del buen samaritano, se aprendió así historias, pero la Biblia no es historias. La Biblia es una esencia maravillosa. Por eso, si usted quiere leer el Pentateuco, mire, el Pentateuco netamente, Génesis es el libro de los principios. Génesis es el libro por excelencia, y es una riqueza y una profundidad tan extrema que es importante que usted vaya leyendo y haciéndose preguntas. Éxodo, Levítico, Números, la nación de Israel. De ahí, desde Josué hasta Esther, usted va a encontrar toda la historia de Israel en la tierra de Canaán.
Usted va a conocer de los jueces, usted va a conocer de los reyes, la división del reino, cuántos reyes tuvieron en el norte y en el sur. Usted se va a encontrar con historias impactantes. Los libros poéticos son hermosos y es importante conocer eso. Entonces, mi sugerencia, mis hermanos, así como ustedes ven en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento acá está la división tal como es, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, Hechos, y vienen las cartas de Pablo, las 13 cartas, vienen las 7 cartas generales o epístolas generales de Apocalipsis. Entonces, qué importante que usted conozca la clasificación de los libros para que usted tenga una idea más centrada de lo que va a leer. Ahora, en el libro, en el material suyo, en el folleto que fue entregado en la página 14, ¿alguien puede leer lo que está en pantalla? Antes de Amén. empezar, Amén. amén. ¿Qué dice? Antes de yo, amén. ¿Alguien léalo? Amén. Amén. Antes de empezar a leer la Biblia, recuerde que es bueno orar y pedir que Dios te ayude a entender lo que vas a leer y que te ayude a mantener un corazón abierto a sus enseñanzas. Entonces, Siga. ¿por qué es importante orar antes de leer la Biblia? Depende del Espíritu Santo que te enseñe. Adquiere la costumbre de orar antes de leer el Salmos 119, 118. Es un buen ejemplo de tal oración. Hagamos pausa ahí. Porque, Gracias, Jeremy. ok, Hagamos está pausa ahí bien. mismo. Hagamos pausa. Ajá. Alguien busque Salmo 119, 18 y otra persona búsqueme San Juan 14, 26. Una hermana, Salmo 119, 18 y otra, perdón, y otro, un hermano, San Juan 14, 26. Una Amén, hermana, pastor. Salmo, le Amén. escucho a mí. Salmos 119, 18. La palabra de Dios dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Cuando habla de la ley está hablando de la Torá, y cuando habla de la Torá está hablando del libro sagrado de los judíos. La ley es la Torá, recuerden. Así lo conocían. Entonces, cuando dice, abre mis ojos a tus maravillas y entenderé tu ley, está hablando del libro sagrado de los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pide el salmista? Entendimiento. Abrir los ojos no es porque era ciego, no, entendimiento. Ahora, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26, Amén. escucho. San Juan 14, de 26 o 16. 14, 26. Amén. Sí. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Me imagino que todos están en San Juan. Gracias, amigo. Presten atención y si es posible subrayen esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Más, ¿qué dice? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué está diciendo? Repítalo y subraye. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a vosotros. ¿Qué dice? Él os Enseñará todas las cosas y os recordará todo. Eso. Amén. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿por qué es necesario orar? Porque el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento, como diría Salmos, y nos enseña y nos recordará todo lo que ha dicho, dice Jesús. Salmos hablaba en cuanto a la ley, pero Juan ya habla las palabras de Cristo. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Mis hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo.
No podemos ser muy ligeros en el estudio y en la lectura de la palabra. No podemos nosotros tener la palabra como un libro de historia, sino como un libro de vida. En el libro de Mateo capítulo 25, perdón, capítulo 24, la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es palabra de vida. Entonces, el Espíritu Santo, quien reveló, quien inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran las Sagradas Escrituras, el mismo Espíritu Santo nos revela a nosotros. Por eso es importante estudiar, leer, mis hermanos. Por favor, les ruego, ustedes deben tener un horario fijo. Ustedes, en el tiempo que ustedes ven conveniente, ahí. A veces yo me levanto en la madrugada porque el resto están durmiendo. Nosotros tenemos un devocional a las 5 de la mañana, lunes a viernes, y nos conectamos con los hermanos por vía WhatsApp. Termina el devocional y me quedo. Me siento al escritorio y me pongo a estudiar. Y a pesar que en ese devocional también hacemos no solamente oración, sino también el devocional de la palabra. En la madrugada es mucho mejor, antes de salir a trabajar. No le estoy diciendo que esa es la regla, solo es una recomendación, pero que ustedes necesitan tener un tiempo constante en la palabra, necesitan. ¿Y qué es lo que tienen que hacer primero? Orar. Orar. Padre, hoy quiero que hables a mi vida. Padre, quiero entenderte más, quiero conocerte más. Cuando nosotros oramos, Dios va tratando en el corazón. ¿Qué dice más adelante en pantalla, por favor? Permítame leer. Dice, porque es esto, ¿por qué es esto importante? Dice, es el Señor quien da el entendimiento. Por favor, rápidamente, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Amén. ¿Qué dice la palabra? Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Amén. Ah, el Señor te da entendimiento en todo. En todo. Es más, es que de verdad, mis hermanos, a veces a mí se me hace corto el tiempo porque cada tema es profundo y es extenso y a veces toca correr, pero no quiero irme sin, o sea, no quiero pasar por alto. Por ejemplo, Mateo capítulo 20, versículo 27, la palabra dice que eh, se me fue de la mente rápido. Busquen Mateo 20, 27, perdón. Mateo capítulo 20, verso 27. Amén. Y el que ¿Qué quiera dice? ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Sigas. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cualquiera que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar en su vida por rescate por muchos. ¿De qué está hablando? La importancia de servir, ¿cierto? Pero quiero que vayamos, mire, escúchame bien. Es necesario servir, por supuesto que es necesario servir. Quiero que todos tengan su Biblia a la mano, porque quiero ir a una historia que ustedes conocen perfectamente. ¿Cuántos han escuchado la historia de Marta y de María? Nadie. Lucas capítulo Amén. 10, verso 38. Quiero que usted aprenda algo aquí sobre el hecho de querer conocer más de Dios. La palabra nos da conocimiento de Dios. La palabra no es conocimiento teórico. Estudiar la palabra, estudiar Biblia, es conocer al Dios de la Biblia. Amén, David.
Lucas capítulo 10. ¿O tiene una pregunta de pronto, David? ¿O la lectura? Sí, la lectura. Perfecto. Lucas 10, 38 al 42. 32 dijo Escuchamos, hermano David. pastor. Sí, sí, Lucas 10, 38 al 42. Todos tengo, Amén. porque quiero que aprendan algo acá. Le escucho, por favor. Asimismo, un levita, llegando acerca de aquí el lugar, viendo, paso de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino. No. Lucas 10, 38 al 42. Amén, pastor, yo tengo. Amén, pastor. Perdón. Cualquiera. Lean. Eh, Así dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 10, 10:38. 38. Así, Jesús visita a Marta y a María. Ajá. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39. Ujú. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual Ujú. sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. 40. Oía. Pero Marta se preocupaba con mucho quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. 41. Respondiendo Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Ahora, escuchen ustedes, les hago acuerdo. Hace rato leímos Mateo capítulo 20, 27 y 28, donde decía que cualquiera que quiere ser primero entre vosotros debe ser vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Cuando yo pregunto a los cristianos, le digo a ellos, ¿cuántos quieren servir al Señor? Y todos dicen amén. Ustedes al inicio de esta clase se presentaron y me alegro mucho porque todos de una y otra manera están sirviendo. Pero le voy a decir algo, hay algo que está por encima del servicio. Hay algo, y les voy a decir que servir no es lo más importante. Muchas veces decimos, hermanos, es que tiene que involucrarse, sirva al Señor, y está bien, no está mal. Servir es necesario, pero no es lo más importante. Y me dirán por qué, y la clara historia de Marta y de María. Número uno, es Jesús quien llega a la casa de Marta y de María. ¿Quién recibe a Jesús? Marta. Como Marta recibe a Jesús, ¿cuál era la causa de los quehaceres de Marta? ¿Ellos vendían comida por si acaso? No, la Biblia no registra que ellos vendían comida. Simplemente les estoy poniendo como un ejemplo. ¿Por qué Marta está ocupada en los quehaceres? ¿Qué está haciendo Marta? Incluso Marta cuando reclama al Señor dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué estaba haciendo Marta? ¿No estaba preparando algo para el maestro? ¿No estaba ella ocupando su tiempo para poder atender al maestro? Porque ella misma dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. No está diciendo, no te da cuidado que mi hermana no me ayude arreglando la casa, está dañado el techo, está dañado el patio que nos entraba. No. No te da cuidado que mi hermana me deje servir. O sea, Marta está ocupada, está afanada en dar una buena atención al maestro, al servicio de él. Yo les voy a recomendar a ustedes como estudiantes, descarguen, porque también ahí se puede descargar de manera gratuita. Y los que les gusta comprar libros y hacer su biblioteca, les recomiendo, compren el libro que se llama, o descarguen, anótenle, se llama el libro de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Ahí ustedes van a encontrar una historia maravillosa de cuáles eran las costumbres de los judíos. Cuando alguien llegaba a la casa, es como nuestra cultura indígena. Cuando llega un siervo a la casa, nuestra cultura indígena es así. Llega de visita a algún siervo, los líderes de la iglesia o el pastor, llegan de visita sorpresivamente y de pronto rapidito el marido se vaya para un cafecito.
Y a los hijos vayan a comprar un pancito rápido. Y el pastor oró y todo eso, ya mi hermano, Dios le bendiga. Un ratito esperen, dice. ¿No es cierto? Así somos nuestra cultura indígena. Un ratito esperen. O sea, porque queremos ser serviciales. En la cultura judía era igual. Entonces Marta no está ocupando su tiempo arreglando la casa, está ocupando su tiempo para servir al maestro. Pero escuchen una cosa, en la lógica humana, obviamente que la Biblia no se interpreta por lógica humana, pero le estoy diciendo que en la lógica humana, Jesús debió haber dicho, María, por favor, yo acabé de llegar, tu hermana está atareada, atendiendo, tratando de darme una buena atención, y usted se pone a sentar aquí al lado, vaya, ayude, hónreme. No, Jesús no le dice eso. Jesús reprocha a Marta y le dice, Marta, tú estás afanada y turbada con tantas cosas. Tu hermana escogió la mejor parte y no le será quitada. La buena parte, dice. Escúcheme una cosa, iglesia. Estudiantes, perdón. ¿Qué estaba haciendo María, según la Biblia, cuando Jesús llegó? ¿Qué hizo María? Marta se puso en sus quehaceres. ¿Qué hizo María? Sentando en los Está pies de sentada Jesús. junto a los pies de Cristo, de Jesús, ¿Para qué? para escuchar la para prédica. escuchar Se dan cuenta que la palabra no dice escuchar, dice oír. La palabra oír, por eso es importante, ustedes están recién empezando su estudio teológico, ustedes van a estudiar hermenéutica, y en hermenéutica hay muchas claves de interpretación bíblica, hay muchas reglas de interpretación bíblica, y entre las reglas de hermenéuticas para interpretar la palabra es la revisión lingüística. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, y cuando analizamos la palabra oír en el idioma griego, viene del griego ous, que significa conocimiento. María se sienta a los pies de Jesús para oír, pero no es que solamente, porque escuchar es como cuando nos dicen, le entró por un oído y le salió por otro. No, no, ella oír en el original griego significa conocimiento. Ella quiere conocer más del maestro. Ahora, esa palabra conocimiento, si ustedes toman apuntes, recuerden que oír viene del griego ous, que significa conocimiento. Y si ustedes también están anotando, conocimiento viene del griego ginosco. Anoten, oír viene del griego ous, O-U-S. Griego ous, que significa conocimiento. Asimismo ponga, conocimiento viene de otro griego, ginosco. Ginosco, que significa relación permanente. Relación permanente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen al hermano Alex? Alex Moyolema, ¿conocen ustedes? Pregunto, ¿le conocen al hermano Alex Moyolema? No, ¿No le conocen? Personalmente no, pero así cuando nos dio clases sí. ¿Sí le conocen? Le voy a decir que ustedes no le conocen. ¿Quién le conoce al hermano Alex? Dios, Claro, aparte de Dios, ¿quién le conoce? físicamente, Padres, familia. Eso, mi hermana Anita, sus padres. ¿Por qué? Porque conviven con él. Porque pasan el tiempo con él. Porque al atardecer, al amanecer están con él. Conocen las virtudes y los defectos de él. A veces nosotros hemos visto a la persona, pero no conocemos. No sé si me explico. Entonces, consideremos esto. Ous
Oír del griego ous, que significa conocimiento. Y conocimiento del griego ginosco, que significa relación permanente. Escuchen, mis hermanos, ¿saben lo que está haciendo María? María quiere conocer de Dios. Y para conocer de Cristo Jesús se necesita tener una relación permanente. Sabe que está por encima del servicio. Por eso es importante, mis hermanos, que mire, todos debemos tener el corazón de Marta, un corazón servicial. Pero más que el corazón de Marta, necesitamos el corazón de María, ese corazón que está dispuesto a conocer más de Dios. Creo que la mayoría hemos escuchado esa alabanza que dice: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Por eso siempre digo esto, que todo servidor, cuando quiere dar lo mejor a Cristo, debe pasar primeramente por los pies del Maestro. Debe tener relación con Dios. Entonces, estudiar la palabra es tener relación con Dios. Estudiar la palabra es conocerlo a Él. Por eso es necesario, mis hermanos. Por eso digo, cada tema de este manual es excelente. En una profundidad maravillosa. En el folleto de ustedes no estaba primero la oración, estaba estudia, ora, anota, practica y comparta. Yo tuve que ordenarle 1000 disculpas, porque primero lo primero, como en el mismo folleto dice, hay que orar. No estoy cambiando el concepto arriba, el concepto de arriba, lo primero, oración. Sino que de pronto después apareció estudia, ora, anota, practica y comparta. No, primero es oración. Ustedes lo pueden ver en sus folletos y se van a dar cuenta que no está primero oración. Entonces, seguimos, avanzamos. Vamos a esto, ¿cómo orar? Este es otro tema profundo. Cuando alguien les pregunta a ustedes qué significa orar, ¿qué responden? Hablar con Dios. Es lo que hemos aprendido siempre, ¿no es cierto? Y está bien, no está mal. Todos, aún los manuales de oración siempre dicen que orar es conversar con Dios, es hablar con Dios. Pero el orar también es un campo de batalla. El orar es un momento sublime para comunicarnos con el Señor. ¿Cómo orar? Hay varias formas. El manual incluso muestra varias formas. Pero quiero tocar algunos detalles fundamentales. Pedir en el nombre de Jesús enseña San Juan 14:13. Ustedes también en el manual. Orar con voz audible enseña Marcos 11:23 al 24. Orar con clamor y pasión enseña Segunda de Reyes 20:2 al 4. Pedir conforme la voluntad de Dios enseña Primera de Juan 5:14. Orar con fe enseña Hebreos 11:6. Orar con conciencia limpia enseña Salmo 66:18. Tener un espíritu perdonador enseña Marcos 11:25. Ser específicos, dice Filipenses 4:6. Ser constantes, dice Lucas 18:7. Y también lo dice Tesalonicenses. Orar a solas, lo dice Mateo 2:46. Lo dice Mateo 18:19 al 20. Lo dice Hechos 1:14. Lo dice Hechos 4:24. Orar a solas. Mis hermanos, decía en una clase anterior, hace un tiempo atrás, le preguntaba a los estudiantes, dígame un personaje bíblico que no haya llevado una vida de oración. Todos oraban. Todos los hombres y mujeres usados por Dios eran gente que tenía comunión con Dios. No se diga de Moisés, cara a cara con Dios. No se diga de Daniel, clamaba a pesar de que la restricción del imperio, que nadie podía levantar un clamor a otro Dios, sino que a la estatua que había hecho Nabucodonosor. Pero sin embargo, Daniel no dejó de clamar. Elías, Eliseo, Jesús siendo el Hijo de Dios, él tenía tiempos a solas con su Padre. Los apóstoles, Pedro está encarcelado y la iglesia se une a orar. Pablo está en la cárcel, a la medianoche cantan y oran, claman al Señor.
¿Sabe? Ese es otro de los problemas del cristianismo. En teoría todos sabemos la importancia de la oración, pero en la práctica nos está costando. En la práctica no lo estamos haciendo. No me respondan nadie en esta pregunta. La pregunta es, ¿está orando usted constantemente? No me diga, sí, pastor, cada mañana cuando me levanto le doy gracias al Señor. No, no, no me diga usted, es que pastor, cada vez que vamos a comer siempre oramos. No, muy aparte a eso, a solas. Un tiempo donde usted dedique un clamor particular. Les decía que no hace falta que me responda. Solamente les hago acuerdo a los que tienen solo la nuca nomás como imagen abierta, no esperarán que les ponga una buena calificación. Ya saben que eso también juega en la calificación general. ¿Qué dice acá en la pantalla abajo? Segunda de Crónicas 7:14. Alguien lea. Amén. ¿Qué Segunda de dice? Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, y yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré la tierra. Amén. Versión Reina Valera dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, si orare, si buscare con todo su corazón. Realmente, mis hermanos, la oración es fundamental. Les ruego. A veces la carne no quiere. A veces los afanes de la vida, los trabajos, son tantas cosas. Les recuerdo, mis hermanos, siempre es necesario dedicar el tiempo al Señor. Mire las posturas. Creo que más allá de una postura de oración es la reverencia. Y hablando del tema de reverencia, Jorgito, ¿usted era católico de niño? Mi hermano Jorgito. Sí, hermano. Me imagino, no sé si a usted le hicieron, bueno, me imagino que es bautizado, hecho la comunión y la confirmación, ¿o no? No, no, nada de eso. Gracias a Dios, yo prácticamente salí tipo a los 9 años así. Ya Ya no estaba ya tiene ido a prácticamente. misa. Cuando tenía, creo que un poco me recuerda unos 8 años por ahí, unos 7 a lo mucho. Le voy a decir Así. algo. Gracias, mi hermano Jorgito. Bueno, por trabajos de investigación yo estaba muchas veces en misa, por conocer la liturgia de ellos en la época de estudiante cuando recibía una materia que se llamaba religiones comparadas. Una de las cosas que yo siempre he admirado de los católicos, que a nosotros nos da grandes lecciones de la reverencia que ellos tienen a su casa de oración. La reverencia de los católicos es admirable. Tienen un respeto, se inclinan, se arrodillan, otros pagan penitencia entrando de rodillas, cosas que los evangélicos lamentablemente no hacen. Los evangélicos, si llegan temprano, se quedan afuera conversando, bromeando, chisteando, a veces hasta murmurando, chismeando. Cuando entran a la iglesia son muy poquísimos los que van y doblan rodillas. A veces los músicos llegan apurados, a veces hay músicos que yo recuerdo hace muchos años, bueno, gracias a Dios hay cosas que al paso del tiempo ha ido cambiando. Llegan tarde y esas horas están pasando al frente. Músicos que llegan, directores de culto que ni siquiera se postran en el altar a orar. Hoy en día han minimizado tanto, han llegado a decir que el altar no es altar, simplemente es una tarima. Se ha perdido la reverencia, cosa que los católicos a nosotros nos dan lecciones de reverencia. Si algún rato ustedes tienen la oportunidad de entrar a misa, miren cómo ellos le dan su culto a las imágenes. Por supuesto que tienen una doctrina equivocada. Pero la reverencia que ellos tienen es una lección clara. Los padres no controlan a los hijos en las iglesias. Jalado yogur, cachitos.
los niños pasando al frente del altar, nadie controla. En una ocasión me dio un dolor profundo en el alma, no les voy a decir dónde. Afuera vendían comida, el papá entró con el niño jalado un plato de salchipapa o papipollo. Delante ahí, el niño comiendo, llorando, pataleando. Sabe que eso no se ve en las iglesias católicas. Los que no han ido a una iglesia católica les recomiendo vayan. Y se van a dar cuenta que incluso la iglesia católica ni baños tiene. Ellos no tienen baños. Pero los evangélicos, no sé si sufren de mal de orina, tan que salen a cada rato, empiezan a orar y piensan que es recreo. Es oración. No es tiempo de ir al baño. Es oración y la gente está bostezando, están peinando, están revisando el celular. La palabra muestra que la oración, más allá de la postura, debe ser con reverencia. Si sentado, si de pie, si caminando, si rostro en tierra, si de pie levantado las manos, si de rodilla o postrado. Postrado es recostado con un dolor profundo. El Salmo 51 de David, la oración de David en el Salmo 51, David está postrado con un dolor profundo. El postrado, acostado no quiere decir con pereza, es que me da sueño, acostadito voy a orar. No, eso muestra un dolor profundo. Amada iglesia, amados estudiantes, orar no es solamente, Padre, en tus manos encomendamos, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, cuídanos y guárdanos. Amén. Eso fue orar. Con pereza, ni 5 segundos. Ustedes tienen ahí, si alguien necesita las imágenes que yo tengo acá, les puedo compartir las diapositivas. Ustedes me pueden escribir por interno si ustedes lo requieren. Encantado de la vida. Orar no es limitado a entender que únicamente es conversar con Dios. Orar es un acto de reverencia. Orar es un acto sublime. Orar es un tiempo de comunicación, una guerra espiritual, luchando, perseverando. ¿Sabe lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 6? No lo busquen, les digo. Pero tú entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. ¿Sabe lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18, si mal no recuerdo? Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Sabe lo que dice Santiago capítulo 4? Dice, si alguno de entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos y ungiéndolo con aceite, orad por el enfermo. Orar. Los discípulos oraban. Jesús oraba. Daniel oraba. Moisés oraba. Abraham oraba. Pablo oraba. ¿Y la iglesia de hoy oran? ¿Tienen culto de oración en sus congregaciones? Amén. ¿Se llena la iglesia en los cultos de oración? No mucho, como los domingos. Un día yo le voy a sugerir, graben si es posible un culto, no sé si algunos pasan en vivo y graben a los hermanos un momento de oración y vean la forma como oran. No estoy mandando a criticar, solamente quiero que vean la realidad en la que hoy se vive. Miren, mis hermanos, la página 15 de su libro, ¿qué dice? ¿Cómo orar? ¿Qué dice?
¿Cómo orar? Orar, como sabemos, es hablar con Dios, es como desarrollamos nuestra relación con Dios y nos fortalecemos en la fe. Aquí encontrarás 7 consejos básicos para orar efectivamente. En su libro habla de 5 consejos básicos. Gracias, Abel. Pero yo quiero compartirle algo que un día nos enseñaron bastante. ¿Se acuerdan que cuando a Jesús le dice, Maestro, enséñanos a orar? Y Jesús les da el Padre Nuestro, que en la fe católica romana lo hacen como un rezo permanente, pero el Padre Nuestro es un modelo de oración y aquí está el Padre Nuestro. Está en otra versión, por supuesto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro el pan de cada día, dice el pan cotidiano. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Aquí dice líbranos del maligno. Este Padre nuestro, que para los católicos es un rezo permanente, Jesús lo da como un modelo de oración. Les voy a decir algo, a pesar que el tiempo es el enemigo nuestro. ¿Sabe que las oraciones del cristianismo de hoy son oraciones egoístas? Son oraciones que buscan provecho y beneficio, porque siempre cuando oramos, Señor, gracias, bueno, claro, gracias, Señor, por tus bendiciones, tal, Padre, bendice, guarda, cuídanos, Señor, tú sabes mi necesidad, Señor, mira, mi mamá está enfermo, mi papá está enfermo, Señor, mi hijo, te pido, Señor, Padre, mira por los problemas, o sea, todo lo que son oraciones pidiendo, 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 pidiendo y pidiendo. Pero la oración no puede ser eso. La oración también es para glorificar, básicamente es para glorificar a Dios. Por eso el Padre Nuestro es un modelo de oración. Y en esta parte les comparto la primera parte del Padre Nuestro. ¿Qué dice? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo? Ustedes ven en pantalla, el ítem 1. ¿Qué está haciendo? Glorificando y exaltando a Dios. Ahí pongo glorificar y exaltar a Dios. Es que cada vez que nosotros tengamos un tiempo de oración, ojo, no van a hacer estos pasos cuando van a orar por los alimentos o cuando van a orar para acostarse o cuando van a orar para salir de viaje. Esto es cuando tengamos un tiempo particular. Cuando usted separa un tiempo, por eso es importante, les dije al inicio, ustedes necesitan separar un tiempo dedicado para Dios. Una media hora no le quita tiempo a su vida. Si le pueden dar una hora, mucho mejor. Saben que cuando Jesús oraba en el Getsemaní, Jesús sale del huerto y encuentra a sus discípulos. ¿Qué les encuentra? ¿Cómo les encuentra? Durmiendo. ¿No es cierto? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Por qué no estaban orando? Correcto, pero algo más le dice. ¿No se acuerdan? Busquen rápidamente Mateo 26:40. Rapidito, el tiempo. Mateo 26:40. Es que no me he querido regir solamente al material que está limitado, que el material es buenísimo. 26:40, le escucho. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ajá. No habéis ¿Sigo? podido, no, hasta ahí nomás. No habéis podido velar conmigo una hora. Usted póngale un cronómetro cuando usted va a orar y mídale el tiempo que usted ora. Mis hermanos, no es que estoy diciendo que orar una hora es la regla. La oración realmente hecha de corazón, así sea un corto tiempo, es maravilloso. Pero sepan ustedes que es importante cuando uno encuentra
y descubre ese amor y esa pasión a través de la oración, y uno descubre a Dios en la oración. Se apasionan tanto por eso. Entonces, cuando oramos, ¿qué tenemos que hacer primero? Ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer primero? Glorificar y exaltar a Dios. Correcto. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Oh Rey amado, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Eres el Señor de señores, eres el Santo de Israel. Por ti están hechas todas las cosas, Señor. Tú eres el dueño de todo, Padre. Tu nombre es glorificado, tu nombre es exaltado. ¿Qué estamos haciendo? Glorificando y exaltando a Dios. Pero ¿qué pasa con las oraciones de hoy, Señor? Te pido por mi salud, Padre, te pido por mi economía, pongo en tus manos a mis hijos, Señor. Padre, mira mi hogar. O sea, todo es pedir, 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 pedir y pedir. Y no glorificamos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recuerde que el Padre nuestro es un modelo de oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significa que venga su reino? Ahí tienen pantalla, número 2. Que tome el control. Correcto. Padre, toma control de mi vida, toma control en mi familia, toma control, Señor, de todas las cosas. Dirige mis pasos, Señor, conforme a tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, siempre. Esa es la parte de la oración. De ahí vienen las peticiones, porque justo en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí recién vienen las peticiones. Vuelvo a repetir, el Padre Nuestro no es una regla de oración, es un modelo de oración. Ahí vienen las peticiones. Después del pan, de darnos el pan nuestro de cada día, ¿qué viene? Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Perdón por nuestros pecados y perdón por el pecado de los demás. Oramos por el resto. Señor, mi hermano está apartado, perdónalo, Padre. No sé qué está pasando con mi esposo, con mi esposa. No sé qué está pasando con mis hijos. Perdona. Perdona los pecados de nuestra nación. Perdona los errores de nuestra iglesia. Estamos orando, pidiendo perdón por el pecado de los demás. Y me dirán, pastor, eso es dable. Por supuesto. Cuando usted lee el libro de Nehemías, para que usted lo señale rápidamente, vaya al libro de Nehemías, capítulo 1. Ay, mis hermanos, es maravilloso cuando empezamos a estudiar la palabra, pero bendito tiempo. Nehemías, 2 horas siempre digo que es corto, pero bueno. Nehemías capítulo 1, lo tenemos. El versículo 4 y 5, alguien que lo pueda leer. Perdón, el versículo 6, principalmente, el versículo 6. Nehemías 1:6, por favor. Amén, pastor. ¿Qué dice? Nehemías 1:6. Así dice la palabra de Dios. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que Ajá. hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo Ajá. y la casa de mi padre hemos pecado. Ajá. Amén. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Si yo y la casa de mi padre, ¿se dan cuenta que se ora también por el pecado de los demás? Perdona el pecado de nuestra nación. Perdona los pecados de la iglesia, Señor. Perdona los pecados de mi familia. Por eso decimos que se ora por el perdón de nuestros pecados y por el pecado de los demás. Por eso dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Recuerden que el Padre Nuestro no es una regla de oración. Si gusta, anótelo. El Padre Nuestro no es una regla de oración. El Padre Nuestro es un modelo de oración. ¿Qué más sigue diciendo después de que dice perdona nuestros pecados? Ahí está el Padre Nuestro.
Dice, y no nos dejes caer en tentación. ¿Sabe qué significa eso? Protección. Oramos por protección. Guarda, Señor, que tus ángeles cubran nuestras vidas, que ninguna fuerza maligna, que ninguna cosa mala, Señor, llegue a nuestras vidas. Oramos por protección. Y por último, perdón, dice, si no, líbranos de todo mal. Eso significa algo importante en la oración, la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Reprenda en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu malo de esta casa, de mis hijos, de mis padres, de mi familia. En el nombre de Jesús, todo espíritu malo, inmundo, empieza a reprender. ¿Se dan cuenta que el Padre Nuestro no es una regla de oración? ¿Se dan cuenta que el Padre Nuestro es un modelo de oración? Con todo respeto, el fiel católico repite el Padre Nuestro por rutina. Es que la Biblia no enseña, Jesús enseñó a orar con el Padre Nuestro, pero no para rezarlo o recitarlo, sino para tomar como ejemplo en la forma, el modelo de oración. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Yo, pastor. Diga, encantado cuando Bueno, preguntan. más que todo es por, como estaba hablando aquí del modelo de oración, pero mi pregunta es, en las otras oraciones normales, bueno, en la iglesia normalmente hacen oración de inicio, oración por, ¿cómo serían las otras clases de oración? ¿Es en base a esto guiando? Eso no entiendo, pastor. No sé, ¿cuándo me puede Gracias por la ayudar? pregunta. Excelente la pregunta. Si usted va a orar por decir por los alimentos, no va a seguir esa regla de oración. Pero lo que les voy a decir, toda oración, escuchen, toda oración glorifique siempre a Dios. Eso sí, tómelo como una regla base. Porque no puede ser una oración solamente para pedir, pedir, pedir y pedir. O sea, claro, no va a cumplir los 7 pasos, pero en toda oración glorifica a Dios. Como ya les dije hace rato, Padre, tú eres bueno, maravilloso, eres grande, poderoso, Rey de reyes, soberano, santo de Israel. Hay muchas maneras de glorificar a Dios. Eso siempre. Y obviamente, Padre, te damos gracias por este alimento, porque tú has bendecido, Señor. Bendicen los más necesitados. O sea, oramos ya directamente por los alimentos. Para despedir un culto, oramos por despedir el culto, pero glorificamos a Dios. Santo eres tu Señor, maravilloso Rey. Nos hemos gozado en este culto, Padre. Nos hemos gozado en tu palabra, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. Padre, queremos salir cada uno a nuestros hogares. Tú nos vas directamente, ¿cierto? Entonces, este modelo de oración es cuando nosotros tenemos ese tiempo. ¿Se acuerdan lo que le dije al inicio de la clase? Necesitamos separar un tiempo. Usted necesita poner un tiempo para poder entrar en un clamor. Este modelo de oración para un culto de oración. Este modelo de oración para un ayuno. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí si vamos a orar por las ofrendas, obvio, vamos a orar por las ofrendas. Si vamos a orar por el inicio del culto, bendice, Señor, este culto maravilloso. Queremos darte gloria y honra, pero siempre glorifique a Dios. Dios es Dios. Hay una frase que dice que nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Eso es claro. Recuerden que Satanás, antes de ser Satanás, el ángel de luz, Luzbel, él ya no quiso darle gloria a Dios, él quiso recibir gloria él. Somos llamados para glorificar a Dios. En el manual ustedes tienen 5 puntos interesantes, por eso salí y compartí el manual, porque ustedes tienen ahí, dice, concéntrate, pide perdón, petición de acuerdo a la voluntad de Dios, que es correcto,
ora con fe, por supuesto, y esos son los pasos. También viene el asunto cómo vencer a Satanás. Y en esto voy tratando rápidamente, por cuestiones de tiempo, 10 minutos más. Aunque no es un tema de pasarle de corrido, pero lamentablemente por el tiempo, pero vencer a Satanás parte de un punto fundamental. Hay un pasaje bíblico donde dice no deis lugar al diablo, ¿no es cierto? Eso está en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Si mal no recuerdo, creo que es el versículo 27 o 28. Está por ahí. Cuando Pablo dice que no debemos dar lugar al diablo, es que nosotros necesitamos sostenernos bajo esa comunión espiritual. Lo que hace rato leíamos la historia de Marta y de María. Le voy a compartir una frase, anótelo, de uno de los maestros que yo admiro tanto. Hoy es un gran amigo, hemos sido colegas como docentes, pero él fue mi maestro. A mí me marcó esta frase que dijo él. Hay cristianos, escuchen, hay cristianos que aman la obra, pero no al dueño de la obra. Hay cristianos que se apasionan por la obra, pero no se apasionan por el dueño de la obra. Hay cristianos que le dedican tiempo a la obra, pero no le dedican tiempo al dueño de la obra. No sé si usted me está captando. Le repito, hay quienes aman la obra, pero no al dueño de la obra. Se apasionan por la obra, pero no se apasionan por el dueño de la obra. Le dedican tiempo a la obra, pero no le dedican tiempo al dueño de la obra. No sé si usted me está captando. Eso es lo que sucede con la historia de Marta y de María. Marta está enfocada en la obra. Marta está apasionada en la obra. Pero ¿quién está enfocada en el dueño de la obra? María. María. Entonces, ¿cómo vencemos a Satanás? Por supuesto que en el manual que ustedes tienen hay puntos fundamentales. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ahí ustedes ven en pantalla en su manual, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿cierto? Sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes. Pero ojo con esto. Pero en el verso 10 del libro de Efesios, si usted puede revisar, Efesios 6:10, Pablo dice, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La pregunta, ¿cómo se fortalece un cristiano? Yendo a la iglesia a dormir. ¿Cómo se fortalece un cristiano? Revisando TikTok hasta la medianoche. ¿Cómo se fortalece un cristiano? Estudiando la Siguiendo palabra de Dios. la Teniendo la palabra y la palabra de Dios oración. en nuestras vidas La palabra y la oración, correcto. como una Por eso, armadura, nos dice. amén. Es que la armadura de Dios es esa. La comunión con Dios está en la palabra y está en la oración. La comunión con Dios es que nosotros debemos fortalecernos en Él. La comunión con Dios es lo que va a contrarrestar. Eh, Perdón, voy a salir de esto y voy a volver a, a la diapositiva. No sé si tenga la imagen aquí. Déjeme ir rapidito. Si tengo la imagen, excelente. Ah, ajá. Aquí está la imagen. Creo que sí lo vimos con ustedes. No lo vimos. Ajá.
¿Eso no pasa internamente? ¿O sí? Vean la imagen de abajo. Al pie de la imagen. Eso no pasa en la mente. Y miren acá. Miren esto. La pregunta. ¿Carnal o espiritual? Miren acá. ¿Estamos en la carne o en el espíritu? Esa es la lucha. Es el campo de batalla. Entonces, permítame salir y volver al manual. Estamos ahí. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, amada iglesia, es que cada uno de nosotros libramos una batalla interna. ¿Y cómo vencemos a Satanás? No le dé lugar. Repréndalo. Métase en oración. Reprenda todo espíritu malo. La falta de oración hace que nuestra carne sea más fuerte. Y la lucha del bien y el mal es de acuerdo a cómo nosotros realmente buscamos a Dios. Amada iglesia, acá le encontramos y estamos las armas para vencer a Satanás. Ahí está en su folleto. La vigilancia espiritual. Porque 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad es estar pendiente. No podemos vivir una vida sin orar. Yo les invitaría a alguien, les soy muy sincero, esto que les estoy compartiendo nos ha tocado vivir desde hace unos 4 años atrás. Después de un proceso duro en mi vida, entendí lo que hoy le estoy diciendo a ustedes. Solamente le doy un pequeño testimonio así breve. Para mí, antes del servicio ministerial, estaba enfocado en la iglesia. La iglesia era para mí el lugar donde uno buscaba de Dios. Y muchos lo vemos así. Cuando entendí que buscar a Dios no es únicamente la iglesia. De hace unos 4 años atrás, o casi 5 años atrás, todas las mañanas, lunes a viernes, nos conectamos a las 5 de la mañana. Y no estoy diciéndolo por jactancia. No lo estoy diciendo con un corazón jactancioso. Estoy diciendo por un testimonio vivo. ¿Qué es lo que nos ha sostenido, nos ha levantado? ¿Qué es lo que nos ha permitido salir adelante? Es la comunión con Dios. Háganlo, por favor. La única manera de vencer a Satanás es con la comunión con nuestro Señor, por medio de la palabra, por medio de la oración, por la perseverancia en un ayuno. Pero si nosotros descuidamos de esa comunión, la carne es más débil. Recuerde que nosotros vivimos una naturaleza pecaminosa. Hace rato leíamos Santiago, donde el libro de Santiago decía que nuestra concupiscencia es el deseo de la carne. Muchas veces nos seduce y nos atrapa. Pedro dice que debemos velar. La cobertura de Salmos 91. Pero esa cobertura de Salmos 91, cuando dice Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa cobertura es por medio de la oración. Habitar al abrigo del Altísimo es de estar en comunión. El sometimiento a Dios, la fortaleza en el Señor, la armadura de Dios. El literal C, como ustedes ven en pantalla, la palabra de Dios. El literal D, la alabanza como arma espiritual. Oiga, mis hermanos, hablar de la alabanza es hermoso. El profeta Isaías dice, golpe de espada es la alabanza. Y no sé si ustedes se acuerdan de la alabanza de Jaime Murriel. Golpe de espada es la alabanza. Es hermosa esa alabanza. Es tomado del libro del profeta Isaías. La alabanza tiene un poder maravilloso, pero no es alabanza perezosa. Es alabanza que glorifica a Dios. Aún nuestros cánticos deben glorificar a Dios. Este material es hermoso y por eso será que me toca profundizar paso a paso y lamentablemente no hemos podido avanzar al 100%.
La alabanza es como un poder maravilloso. En el nombre de Jesús, lo que dice San Juan 14:12, el ayuno. Si usted lee la historia de Jonás, el pueblo de Nínive alcanzó la misericordia porque todos se arrepintieron y entraron en ayuno y oración. Maravilloso el tiempo de ayuno. ¿Cómo vencer la naturaleza vieja? Ahí está el texto de Colosenses. Es que necesitamos nosotros vivir como hijos de Dios. Y ustedes ven más adelante y todo lo que está en la lección 4, el bautismo. Permítanme tomar esto rápidamente. Tanto el bautismo como la cena del Señor es algo fundamental. Son los dos únicos sacramentos establecidos por Jesús. Yo les comparto esto en breve. ¿Sabe que el bautizo, sabe usted qué significa bautizo en el idioma griego? Anótenlo de pronto. Bautizo viene del griego baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. Bautizo o bautismo viene del griego baptizo, que significa hundir, sumergir o zambullir. Si bautizos viene del griego bautizo, hundir, sumergir o zambullir, la esencia de ese bautizo es la inmersión. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4, usted va a encontrar lo que representa el bautizo. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4? Romanos capítulo 6, Romanos 6, verso 1 al 4. Amén. Escucho. Romanos 6:1. Uh-huh. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice de ninguna manera. No sabemos que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos sido bautizados en su muerte. El sumergir a las aguas simboliza morir a nuestra carne. Y el levantar de las aguas simboliza la resurrección para andar en vida nueva. Ahora, ¿qué es importante en el bautizo? Ustedes ya tienen el material, lo habrán leído. Agrego algunos detalles fundamentales. Busquen rápidamente Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 5 hasta el 11, por favor. Amén. ¿Qué dice? Rapidito. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor de Jordán, y eran bautizadas por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por lo tanto, todo el árbol que da buen fruto es cortado y hecho en el fuego. Hasta ahí. Los fariseos se fueron a bautizar. Recuerden que en el verso 5 está diciendo que todos iban de Jerusalén, todos del Jordán, y eran bautizados confesando sus pecados. Una de las bases fundamentales para el bautizo es reconocer su condición pecaminosa. Número uno. Número dos, los fariseos van al bautizo de Juan, pero Juan no los quiere bautizar. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Sabe por qué Juan no le quiso bautizar a los fariseos? Porque ellos se fueron a bautizar por ser linaje de Abraham. En otras palabras, por tradición. Ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, linaje de Abraham, tenían derecho al bautizo. No, 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 mis hermanos. El bautizo no es una tradición. El bautizo es un acto de fe sublime, donde la persona reconoce su pecado y ya no quiere vivir en esa condición, quiere vivir en vida nueva. Recuerde el libro de Romanos, que somos sepultados juntamente con Cristo por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros resucitemos y andemos en vida nueva. Por eso Juan le dice a los fariseos, muestren frutos dignos de arrepentimiento, porque si Dios quiere levantar hijos de Abraham, puede levantar de entre las piedras. Y le dice Juan, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. El bautizo es un acto sagrado. El bautizo es un acto consagratorio. Usted no se puede bautizar porque le obligaron. Usted no se puede bautizar porque fue requisito para matrimonio. Con todo respeto, yo sé que esto va a generar preguntas. Yo respeto mucho la institucionalidad de cada congregación, pero ¿cuánta gente se ha bautizado porque es requisito de matrimonio, no porque realmente lo ha sentido? Creo que eso habíamos hablado en la primera clase, si mal no recuerdo. Y recuerden, mis hermanos, el bautismo es un acto consagratorio. Incluso para terminar el punto del bautizo, es importante que la persona reconozca a Jesucristo como su Señor. Es importante que la persona haya declarado su fe en Cristo. Ahí está el ejemplo de Felipe con el eunuco. Felipe le explica, eso está en el libro de Hechos capítulo 8. Felipe le explica al eunuco sobre la profecía de Isaías y el eunuco le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees en el Señor Jesucristo, claro que puedes. Y el eunuco dice y confiesa, creo en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento descendieron del carruaje y lo bautiza. Entonces, el bautizo genuino es cuando una persona hace su confesión de fe en Cristo, reconoce su pecado y se bautiza para sepultar su carne y vivir una vida nueva. No se bautiza porque la iglesia le obliga. No se bautiza porque papá, mamá le obliga. No se bautiza porque quiere participar en el coro, quiere participar con los jóvenes. Claro que es necesario bautizarse. Alguien me dirá, entonces, pastor, no hace falta que se bautice. Es que la persona que quiere realmente ha venido a los pies de Cristo va a consagrar su vida. Pero no se comete el error de que se bautice solamente por una regla humana, sino que entiéndase para qué es el bautizo y por qué es el bautizo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo sé que para muchos de esto puede ser controversial. Ninguna pregunta. Pregunten nomás, no se preocupen. Pregunte. Yo sé que alguien quiere preguntar, por eso estoy esperando. ¿No hay preguntas? ¿Avanzamos?
Pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Pastor, una persona que haya sido bautizada y después del bautismo comete muchos pecados, errores como decir, se vuelve a las cosas del mundo. ¿Hay perdón de pecado o como usted lo enseñó, un nuevo nacimiento? Bueno, hay que ver si realmente, antes de haber vuelto al mundo, si realmente vivió su nuevo nacimiento. Vuelvo a reiterar que muchos en nuestros casos a veces hemos vivido una fe cristiana, pero más por tradición familiar. ¿Sí me explico? A veces hemos crecido en una iglesia y lamentablemente no hemos vivido el nuevo nacimiento, sino que nos hemos adaptado ya a la cultura religiosa de nuestros padres. Ahora, la persona vive el mundo, ahora no quiere decir que esa persona no tiene perdón y tampoco necesita, si la persona fue bautizada porque papá, mamá le obligó o porque era un requisito, no quiere decir que necesite bautizarse de nuevo. Ahí viene el otro punto, lo que estamos hablando ahorita, la cena del Señor. Lo que necesita la persona es volverse a Cristo, porque la persona necesita reconciliarse con Dios. ¿Y qué es el paso siguiente? Empezar a mantener la comunión por medio de la Santa Cena. La comunión de la Santa Cena es conmemorar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Jesús establece estos dos sacramentos, para que de esa manera el hombre o la mujer que fue bautizada, y de alguna manera, es que no solamente por aquellos que se han apartado, sino por todos nosotros que vivimos el día a día en la fe, pero también somos humanos y cometemos errores. Por eso es que cuando llegamos a la Santa Cena, siempre los pastores, los ministros de Dios, siempre van a decir, hermanos, no podemos tomar el pan y el vino de manera indigna. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Él. Pidamos perdón. Si ofendimos a nuestros padres, pidamos perdón. Si nos ofendimos entre pareja, pidamos perdón. Si hemos ofendido a un hermano de la iglesia, pidamos perdón a Dios. Eso es lo necesario en la comunión de la Santa Cena. La comunión de la cena tampoco puede tomarse con ligereza. Escuché una vez en algún lugar que me preguntaron, pastor, ¿en verdad todo el mundo puede cenar? Digo, para mí, en lo personal, conforme a la palabra, todo aquel que ha hecho su confesión de fe en Cristo y los que son bautizados pueden cenar. Es que me decía él, es que en mi iglesia una vez llegó un pastor y dijo que todo el mundo puede cenar, pequeño, incluso los nuevos que llegan, niños, todos. Y respeto mucho el punto de vista de él, pero la palabra no enseña eso. La palabra enseña que nosotros debemos recapacitar. Por eso en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante, habla de que cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, no sé si respondo a la pregunta, mi hermana. Primero, pensar si... Amén. Entonces, la cena del Señor consiste en eso, la comunión. Si usted fue bautizada o bautizado por cualquier causa, ya está bautizado. ¿Qué necesita ahora? Pastor, Ponerse a cuentas con Dios. una preguntita. Diga. Respecto al tema que estamos tratando, ¿no? Del bautizo. La palabra dice que el bautismo en agua es primeramente obediencia al Señor, ¿no? Uh-huh. Pero en la historia, en los nuevos evangelios, cuando el Señor estaba siendo crucificado, al lado de él habían prácticamente dos personas malandras, se Representan la puede decir. humanidad, claro. Claro, Dos delincuentes. dos delincuentes, pero no se sabe si ellos serían bautizados o no bautizados, como la palabra dice. Sin embargo, uno de ellos se salvó pese a no estar bautizado, ¿no? Uh-huh. Y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. ¿Cómo aplica aquí el tema de lo que es bautizo? Porque dice que necesariamente no hay que cumplir el mandato, pero Correcto. Muy en el bien. caso de él específico no fue así. Excelente. Escuchen, mis hermanos. Recordemos la carta de Marcos, capítulo 14 o 16, si mal no recuerdo, versículo 15, donde dice, ir y predicar el evangelio de toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Dónde está la diferencia entre la historia de los dos ladrones que estuvieron junto a la cruz de Cristo, que representa la humanidad? ¿Por qué digo representa la humanidad? Porque hay parte de la humanidad que rechaza a Cristo y hay otra parte de la humanidad que reconoce a Cristo como su Señor.
Ahora, ¿dónde está la diferencia entre estos dos ladrones? Principalmente el que reconoce a Jesús como su Señor. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que la condición, las circunstancias no le da a él para que descienda al bautizo. Jesús no dice, lo lamento, me encantaría salvarte, pero no te puedes bautizar. No, Jesús no le dice eso. ¿Cuánta gente en el lecho del dolor, en un hospital, en una agonía, aceptan a Cristo estando prácticamente para muerte y no se bautizan? Entonces, hay circunstancias donde se entiende el por qué estas personas no pudieron bautizarse y realmente la esencia de la salvación es Cristo. Es Cristo. Ahora, cuando una persona llega a la iglesia, cuando una persona pasó al frente, hizo la oración de fe y no quiere bautizarse, varón, bautícese, hermana, bautícese. No, más adelante, que ese es un compromiso fuerte. No, por el momento no. Mi pregunta, ¿realmente habrá nacido de nuevo? Porque una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido tocado por el Espíritu Santo de Dios, anhela bautizarse. Yo he conocido y he visto personas que realmente han sido tocados por el Espíritu Santo y están diciendo, yo quiero bautizarme. Y a veces hasta lloran el día de su bautizo y dicen, Señor, gracias porque tengo una paz. Pero a otros hay que empujarles. Y no se quieren bautizar, pero quieren participar en la iglesia. ¿Y por qué el requisito para participar tiene que ser bautizo? Jesús comenzó su ministerio desde el bautizo. Recuerden que Juan no le quería bautizar y Jesús le dice, Juan le dice, Señor, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, deja que se cumpla toda justicia. Y Jesús se bautiza para darnos ejemplo y testimonio de que hay que consagrar nuestras vidas con el Señor para poder servirle al Señor con la excelencia que esto demanda. Pero sin embargo, hay quienes no quieren consagrar su vida, pero quieren participar. Quieren micrófono, quieren instrumento, quieren altar. Perdonen, las personas que no desean bautizarse, no sé si realmente están apasionados por Cristo. Ese es el detalle. Tanto tiempo de creyentes, tanto tiempo congregando, tantas veces les han motivado para el bautizo y no lo quieren. Yo dudo que realmente estén apasionados por Cristo. No sé si respondo a su pregunta. Amén. Bien, mis hermanos. Nos queda esto maravilloso. De pronto, espero que lo lean en su casa, sus folletos, lo que significa ser miembro de una iglesia local. Hay que sujetarnos, hay que cumplir con las disposiciones, con tantas cosas, ser parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte fundamental. Me gusta mucho cuando se lee Corintios, donde dice que aún el miembro más insignificante llega a ser el más importante del cuerpo de Cristo. La unidad que ustedes deben tener dentro de todo esto de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Ser mayordomos, responsables, administradores, porque eso es lo que somos. Nada es nuestro. Administramos las cosas de nuestro ser. Mis hermanas, les voy a pasar antes que se me acabe la batería, que no tengo el cargador. Les voy a pasar el examen al grupo de WhatsApp. Háganlo libro abierto, pero háganlo bien. No hace falta que yo les esté viendo, pero quiero una respuesta excelente. Amén. No se van a apurar. Solo les doy 1 hora para que hagan el examen. 1 hora. 10 de la noche. Si ustedes no me entregaron el examen 10 de la noche, el 50% menos y después me entregan. Ya saben, ¿qué más quieren? Hacerlo en casa, con su libro abierto, por favor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Tengo que salir de viaje y por eso termino puntual. Un abrazo, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Cristo Jesús, por tus bendiciones y por tu misericordia. Te pedimos, Padre, que nos guardes, nos cobijes y nos protejas siempre. Gracias por esta hermosa clase. Gracias por este tiempo maravilloso. Honramos tu nombre cada día, Padre, y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Bendice a los estudiantes. Bendice a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas. Que ellos sigan perseverando en sus estudios teológicos. Honramos tu nombre, Señor, dándote gracias por siempre. Guárdame en el viaje de retorno a casa. Llévame con bien, Señor, en tus manos encomiendo, Padre. Tú eres el Rey de gloria y el Señor de señores.
Te agradecemos por todo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Manden las Dios tareas. le bendiga, pastor. Examen 1 hora. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Amén, amén, amén a todos.